pido disculpas, la garganta está un poquito afectada. Vamos a tratar de hacerlo hoy de manera muy pausada. Hemos estado en esta serie que hemos puesto por título ¿Conoces? ¿Conoces al Dios que sirves? ¿Le conoces? ¿Conoces realmente cómo es Dios? Y cuando eso de conocerle, nos estamos haciendo referencia, no queremos hablar de una teorización respecto de Dios. No pretendemos hacer un alcance meramente teológico respecto de cómo es Dios. No nos interesa aquello, porque podríamos alimentar solamente nuestra mente, nuestro intelecto, y nuestro espíritu podría quedar igualmente vacío y con un cero conocimiento real de cómo es Dios. Sino que cuando hacemos la pregunta ¿conoces tú a Dios? ¿Conoces al Dios que sirves, al Dios que adoras? Hacemos referencia a cómo es el carácter de Dios, cómo Dios actúa. Ya sabemos que Dios, por su cualidad de Dios, es único y Él tiene atribuciones que le son propias. Se llaman los atributos divinos, que son propias solamente de Dios y de nadie más. Él es omnipresente. Amén. Está aquí, ahora mismo, ahorita mismo. ¿Cuánto creen? Amén. Está en cualquier lugar de este planeta. Está más allá, ahí en este cielo de las constelaciones, y está aún más allá, porque el salmista nos enseña que Dios habita la eternidad. Es decir, que la eternidad está contenida en Dios. Eso es profundo, eso es grande. Entonces Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Esos son atributos divinos. Por su poder, Él creó todo lo que existe. Mira esas montañas, mira la maravilla de las constelaciones estelares, las tremendas, los incontables millones de soles, galaxias, estrellas, etc. Mira la belleza de las flores, la hermosura, el color, la textura de cada planta, de cada flor. Es una belleza. Mira tú como que metes una semilla en esa tierra y la tierra entonces la empiezas a abonar y empieza a germinar esa semilla y genera toda una belleza. Esa es la omnipotencia de Dios. Pero también Dios no solo es omnisciente, no es solo omnipresente y omnipotente, también es omnisciente. Amén. Esas son las cualidades propias de Dios, que le son propias por ser Dios. Él sabe absolutamente todas las cosas. Amén. Si lo pudiéramos decir en términos tal vez un poco filosóficos, Dios es el continuo presente, Dios es el presente continuo. Es decir, que para Dios no existe un pasado, un presente y un futuro. No lo hay como para nosotros. Lo que acabamos de vivir el día de ayer fue pasado. Lo que mañana, si Dios nos da la vida, vamos a experimentar es el futuro. Y ahora ahorita mismo estamos viviendo nuestro presente. Pero en Dios no existe tal cosa. Dios vive un presente continuo, porque Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Entonces Dios, por ser omnisciente, sabe exactamente lo que cada uno de nosotros está pensando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe que Dios va un poquito más allá? Antes que esté la palabra en nuestra boca, Dios ya la sabe toda. Amén. ¿Sabe lo que le vamos a decir? Porque Él es omnisciente, lo sabe todo. Amén. Él sabe exactamente tu futuro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el futuro que Dios tiene para nosotros es un futuro glorioso. Amén. Pero hay una cosa tremenda que nos enseña Dios en la Biblia, su palabra. Él dice que nosotros podemos acceder a ese futuro que Él quiere para cada uno de nosotros, o nosotros mismos podemos malograr el futuro que Dios desea para cada uno de nosotros. Eso es muy tremendo. Entonces, en la definición de nuestro futuro,
que Dios ya lo sabe, está nuestra voluntad absolutamente activa para determinar ese futuro. La palabra nos enseña que Jesús vino aquí a la tierra para salvar a lo que se había perdido. Él vino a salvar y a rescatar la vida de cada individuo, de cada ser humano. No obstante, Dios conoce el futuro para cada uno de nosotros. Pero el futuro último, tú lo tienes que determinar en base fundamentalmente a tu decisión. Amén. Por eso es tan importante, es tan trascendente que cada uno de nosotros entienda esto. Aunque Dios es omnisciente y sabe todas las cosas, y aún sabe antes de que haya palabra en nuestra boca, Él sabe lo que le vamos a decir. Dios quiere que cada uno de nosotros tenga un futuro con Él. Aleluya. Se llama el futuro trascendente, el futuro hiperpotente, ese futuro que Dios lo llama en su palabra, ese futuro con Él en su palabra Dios lo llama vida eterna. Amén. Amén. Pero tú, por tu propia decisión, por tu propia voluntad, tú puedes optar y decir: no, yo no quiero saber nada con Dios, no me interesa. Y entonces Dios dice: si no te importa lo que hizo mi Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, si tú ignoras eso, o no te importa, o tú minimizas lo que hizo Jesús, o lo menosprecias, entonces tú también tienes un futuro. Pero ese futuro también tiene un apellido. Si retenemos a Cristo y vivimos en obediencia a Cristo, tenemos un futuro glorioso que se llama vida eterna. Amén. Pero si nosotros optamos por ese futuro, por ahora aquí en el presente, menospreciar a Cristo, desechar a Cristo, ignorar a Cristo, minimizar a Cristo, entonces vamos a tener un futuro horrendo que se llama perdición eterna. Así es, Señor. No lo digo yo, no lo determino yo, lo determinas tú. Porque Dios te ha dado esa posibilidad, esa tremenda libertad de tú decidir por tu futuro. Y en este día, en esta hora, tengo que decirte: por favor, opta por el futuro que Dios tiene para ti. El futuro que Dios tiene para ti se llama vida eterna. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Conoces al Dios que sirves? Gracias. ¿Conoces al Dios de la palabra? Aleluya. Hemos aprendido a través de estas lecciones, de estos mensajes, de estas pláticas, hemos aprendido que Dios es amor, Amén. pero también Dios es Fuego consumidor. Hemos aprendido que Dios es omnipotente, todopoderoso, es el Dios hiperpoderoso, impresionante, maravilloso, extraordinario. Hemos aprendido que Dios, hoy día vamos a aprender respecto de otra cualidad, otra característica de Dios. Dios es misericordioso, Amén. pero también Dios es justo. Amén. Señor. Mira, hoy día vamos a tocar esos dos aspectos del carácter de Dios. Dios es misericordioso y Dios es justo. Por cuanto Él es misericordioso, eso tiene una serie de consecuencias para cada uno de nosotros. Consecuencias gloriosas, maravillosas. Y por cuanto Él es justo, también tiene una serie de consecuencias para nosotros. Nuevamente, nuestra voluntad es la que va a estar aquí en juego. Pero quiero, por favor, que prestemos mucha atención. ¿Qué significa o qué implica que Dios sea misericordioso? Antes de hablar de la justicia de Dios, de que Dios es justo y Él tiene y obra en un trono de justicia, vamos a conversar y vamos a aprender algunas implicancias de lo que significa que Dios es misericordioso. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define misericordia como condolerse de los males de los demás. Eso es lo que define por misericordia. Pero la palabra de Dios nos enseña
que la misericordia de Dios tiene que ver con las limitaciones propiamente humanas, que Dios sabe y conoce que cada uno de nosotros como persona humana tiene limitaciones. Dios sabe y conoce que cada uno de nosotros como persona humana es absolutamente vulnerable. Dios sabe que somos frágiles. Dios lo sabe. Mi hija, el día viernes en la madrugada se despertó con un dolor impresionante. Ahí estaba presente su fragilidad, su vulnerabilidad en su aspecto físico. Gracias a Dios que la ciencia médica ha aumentado y ha avanzado y pudo ser tratada, porque de otra manera habrían sido otras las consecuencias de mi hija. Vulnerables, somos vulnerables. Entonces, es ahí donde nosotros debemos entender que por qué tenemos que acercarnos a Dios, por qué Dios dice que nos tenemos que acercar a Él con un corazón contrito y humillado, porque eso habla de que Dios sabe que somos vulnerables. Si nos acercamos a Él con un corazón de arrogancia, un corazón altanero, Dios dice que al altanero, al altivo lo mira de lejos, mas su corazón está con el humilde. Y hay un salmo precioso. Si hay alguien que conoce ricamente de la misericordia de Dios, ese es el rey David, el rey de Israel, el segundo rey de Israel. El primero fue Saúl, luego David. Ese hombre que además era salmista, cantor, soldado, guerrero, qué tremendas cualidades tenía ese varón. Él experimentó de la misericordia de Dios de una manera impresionante, y muchos de los salmos los escribió él. Y en particular hay un salmo que yo quiero que prestemos atención, que habla de la misericordia del Señor, que es el Salmo 136, donde va intercalando a cada aseveración, a cada verdad, va intercalando la expresión, porque para siempre es su misericordia. Quisiera, por favor, yo voy a leer, vamos a leer 4 versículos hasta ahora. Yo voy a leer la primera parte y usted todos juntos vamos a leer los segundos, porque para siempre es su misericordia. Vamos a leer los 4 versículos de una. Dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Dígalo con ganas, con fuerza, como creyéndolo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Para siempre es la misericordia de Dios. Es decir, Dios cuando te ve, cuando te mira, Dios sabe que tú eres vulnerable. Dios sabe que tú eres frágil. Dios sabe que tú cometes errores, eres errático. Dios lo sabe. Y por cuanto Él lo sabe, Él tiene de ti misericordia. No te apunta con el dedo. No está con el látigo buscando tu error, buscando tu falla para darte. Te lo dije. ¡Fum! No, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Dios es misericordioso. Amén. Dios sabe exactamente cada una de nuestras debilidades, cada una de nuestras limitaciones. Dios la conoce. Por eso nosotros nos podemos acercar a Él, porque de Él alcanzaremos siempre misericordia. Lo sabía Moisés. Vamos a ir a Éxodo. Vamos a leer de ahí, en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6. De un evento tremendo que aconteció en aquel momento.
Y entonces Moisés hablando de este evento impresionante, cuando les preparó las tablas de la ley y Moisés cometió la torpeza, estuvo 40 días en el monte Sinaí, en la cúspide, arriba del monte, y ahí estaba él en la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios con su dedo, escuchen, el dedo de Dios, qué impresionante, le escribió los 10 mandamientos, el decálogo, en las 2 tablas. Y entonces con el dedo de Dios, qué tremendo, qué lindo escribe el Señor, con su dedo escribió ahí esas 2 tablas. Y entonces después de esos 40 días descendió Moisés del monte y vio al pueblo que estaba totalmente sumido en idolatría, adorando un becerro de oro. Qué terrible. Mientras arriba estaba la presencia, la Shekinah, la presencia misma de Dios, y Moisés tuvo ahí el privilegio impresionante, porque le dijo Dios: ¿qué quieres que, pídeme lo que quieras que que quieres que yo te haga, que te lo voy a hacer? Él le dijo: Señor, quiero ver tu rostro. Dios le dice: no puedes ver mi rostro, porque no hay hombre alguno que vea mi rostro y viva. ¿Sabe qué? Tú no puedes ver el rostro de Dios. Yo tampoco, porque no estamos capacitados para ver el rostro de Dios, porque la sola santidad, la gloria del rostro de Dios nos aniquilaría, nos convertiría en polvo. Entonces Dios le dijo: mira, te voy a permitir ver mis espaldas. ¡Qué tremendo! Y ese hombre, estando ahí en la gloria misma, en la presencia misma, cara a cara con Dios, descendió con las tablas en su mano y vio. ¿Qué vio él? Vio al pueblo sembrado en idolatría, pero él, en vez de tener una conducta de misericordia hacia el pueblo, dice la Escritura que se encendió de ira, tomó las tablas escritas por el dedo de Dios y las arrojó, la hizo añicos en el suelo. Dios lo reprendió por eso y luego lo llevó nuevamente al monte. Le dice: ahora búscate tú 2 tablas bien lisitas y tú ahora vas a escribir los mismos 10 mandamientos que yo te entregué para el pueblo. Ahora tú los vas a escribir. Y ese es el evento que se está relatando acá. Entonces dice: y pasando Jehová por delante de él. Jehová aquí habla del Señor, Cristo. Pasando por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que expresa? Misericordioso y piadoso. Mira cómo es Dios. Conoces al Dios que adoras, conoces al Dios que sirves, conócelo ahora. Dios es misericordioso, y por cuanto es misericordioso, Él es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así es el Dios al cual tú sirves. Amén. Aleluya. El Dios al cual nosotros servimos es fuerte, es misericordioso y es piadoso. Dios tiene piedad de ti. Por eso tú puedes venir. Entiéndalo, por favor, iglesia amada del Señor. Tú puedes venir a las plantas del Señor, pero no te acerques a Él como un Dios terrible. No te puedes acercar a Él como un Dios que te va a censurar, un Dios que te va a aniquilar. No, porque aunque Él es fuerte, Él es misericordioso y Él es piadoso. Amén. Y es tardo para la ira. Hoy es día de misericordia. Hoy es día de perdón. Hoy es día para volvernos a Dios, porque Él es piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Hoy podemos venir a las plantas del Dios misericordioso a clamar por misericordia para ti, para los tuyos, porque encontrarás misericordia de parte de Dios. ¡Oh, qué hermoso! Dice que es tardo para la ira. Es un Dios que sí se aira, porque como aprendimos el domingo anterior, Dios es amor y es fuego consumidor.
pero es tardo para la ira. ¿Pero tiene ira? ¿Qué dice ahí? Que tiene ira, pero es tardo para la ira. Entonces tú no hagas énfasis tanto en la ira de Dios, haz énfasis en la misericordia de Dios, porque ella se prodiga día a día, está a tu favor, a tu bienestar. Pero vendrá el día en que la gente buscará misericordia de parte de Dios y no la tendrá. Oh Dios, viene ese día, viene ese día. Entonces Él es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. En Él todo lo que fluye es verdad, verdad. El Padre de la verdad, el Dios de la verdad es Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Hay otro padre que es padre de toda mentira. Se llama el diablo y Satanás. Así nos lo enseña la palabra del Señor. Entonces, desde el comienzo de las Escrituras, desde los comienzos de las Escrituras, nos enseña que Dios es misericordioso, es grande en misericordia, grande en misericordia. Mira tú cómo le empieza a expresar el salmista. Hay un salmo maravilloso que es el Salmo 23. Vamos a leer el versículo 6 de este Salmo 23. Mira qué hermoso. Ciertamente dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El bien de Dios, la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Amén. Pero viene el gran día, el día que se llama el día de la ira, el día de Jehová. Viene el día del juicio de Dios. Viene un día en que no vendrá misericordia, aleluya, se extinguirá, se acabará esa misericordia, no acabará, porque dice la palabra que su misericordia es por siempre, se reducirá esa misericordia. Y ese es el día cuando la iglesia de Jesucristo sea trasladada desde aquí de la tierra a los cielos. Aleluya. Y esta tierra quede expuesta a 7 años terribles, 7 años horribles, 7 años de juicio, de espanto, que se llama el periodo de la gran tribulación. En ese tiempo del periodo de la gran tribulación, que durará 7 años calendario, la misericordia de Dios se restringirá absolutamente, porque la misericordia de Dios es para todo ser humano, pero tiene un límite, hay un basta, siempre hay un basta de Dios, y ese basta de Dios será cuando Dios se traslade su iglesia. ¿Cuánta iglesia del Señor hay aquí? Amén. Cuando Dios nos traslade, Cristo, se tocará una trompeta, Cristo descenderá del cielo, se posará sobre las nubes y llamará a su iglesia. Todos los redimidos de su nombre, todos aquellos que amamos a Cristo, todos aquellos que hemos hecho de Cristo nuestro Señor y Salvador, se tocará la trompeta y el Señor dirá: sube acá, y tú entonces te elevarás juntamente conmigo y recibiremos al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo me voy con el Señor y quiero que todos ustedes se vayan con Él. Entonces, aquí se trata de tomar de la misericordia de Dios, mas no abusar de ella, porque vendrá el día en que aquellos hijos rebeldes, en que aquellas personas rebeldes, impías, aquellas personas que se burlan de Dios, que se mofan de Dios, aquellas personas que toman a Dios como un mero amuleto, aquellas personas que cuando están en angustia, están en dificultades, se vuelcan en misericordia hacia Dios y le dicen: Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y como Dios es grande en misericordia y lento para la ira, escucha el clamor de un misericordioso, y tú clamas y Dios te responde. Una vez que Dios te responde, tú le dices: ¿sabes, Dios? Apártate, hazte a un lado, déjame seguir mi camino, ya me respondiste, hazte a un lado, Dios, tengo mucho que hacer, tengo cosas importantes que atender, lo lamento, no tengo tiempo para pensar en ti, para atenderte a ti, no tengo tiempo ni menos para leer la palabra, ni para obedecerte. Hay mucha gente así, aún dentro de la iglesia del Señor. Es triste, pero eso es una gran verdad. Oh, amados míos,
vendrá el día de la ira de Jehová. Pero aquí el salmista David expresa y dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Si tú quieres morar por largos días en la casa del Señor, asegúrate que la misericordia, aleluya, y el bien de Dios estén contigo. Dice: me seguirán todos los días de mi vida. Qué interesante, el bien y la misericordia. Fíjate la figura, qué lindo. Me seguirán. No correré detrás de misericordia. Yo no iré ni correré detrás del bien. No perseguiré el bien, no perseguiré la misericordia de Dios, sino que es al revés. El bien y la misericordia me seguirán. ¿Por qué me seguirán? ¿Por qué no sigo yo el bien y la misericordia? ¿Por qué el bien y la misericordia de Dios me seguirán? Me seguirán porque tengo un corazón contrito y humillado delante de Dios. Me seguirán porque vivo en obediencia a su palabra, a su voluntad. Por eso el bien y la misericordia me seguirán, me seguirán. Pregunto de esta hora: ¿a cuántos de vosotros les siguen el bien y la misericordia del Señor? Aquí hay uno. No lo digo en arrogancia, lo digo en humildad y en sencillez de corazón. Aquí hay uno, porque procuro vivir en obediencia a la palabra, procuro vivir sujeto a la palabra, procuro que cada cosa que haga, que diga, Dios la apruebe, Dios diga sí, así es. Ay de mí cuando eso no ocurre. ¿Por qué ocurre? Por eso necesitamos de su misericordia. Y cuando tú te des cuenta de que estás en desobediencia, en rebelión a la voluntad de Dios, por favor, vuélvete a Él. Pídele perdón y vuélvete a Él. Pídele al Padre que la sangre de Jesús, su Hijo, te lave y te limpie de tus maldades, de tus rebeliones. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Conoces al Dios que sirves? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay otra expresión preciosa en el Salmo 36. Salmo 36, versículo 7. Otra expresión gloriosa, maravillosa. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Porque Dios es un Dios misericordioso. ¿Ha gustado de la misericordia del Señor? ¿Ha gustado de su misericordia? Oh, quiera Dios que todos los días de tu vida gustes de la misericordia del Señor. Todos los días de tu vida. Mira lo que expresa David: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Oiga, hermanos, para ustedes es preciosa la misericordia de Dios. Es preciosa. Fíjate qué lindo, qué hermoso, como el adjetivo a la misericordia de Dios le da un adjetivo calificativo hermoso. Es preciosa. La misericordia de Dios es preciosa. Es preciosa su misericordia. ¿Por qué? Dice: el bien y la misericordia me seguirán. Me seguirán. ¿Por qué? Porque tú avanzas en la vida. Tú caminas, tú proyectas tu vida. Pero tú, antes de proyectar tu vida, cada día tú doblas tus rodillas delante del Señor. Ahí en tu cama o parado, que ahí transitando en tu quehacer, lo primero que tú haces cada mañana es levantarte, levantar tus ojos al cielo, levantar tu espíritu delante del Padre y darle gracias a Dios por ese día, bendecir su nombre, alabarle, decirle: Dios mío, te amo, hoy te voy a agradar en todo lo que haga, en todo lo que diga, en todo lo que piense. Oh Dios, dirige mis pasos, dirige mi caminar. Señor, que cada cosa que haga, que diga, que piense, sea grato. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Eso es lo primero. Amén. Si tú haces eso, tú podrás, hoy en la noche, si acabas este día con Dios, tú podrás decir: cuán preciosa, Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa. Yo puedo decir que la misericordia de Dios es preciosa para mi vida, porque la he gustado. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Mira qué figura tan bella. Los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Es la figura de una gallina que en el lenguaje campesino se le dice la gallina clueca.
para todos los haitianos, colombianos, venezolanos, extranjeros que hay en este lugar. Una gallinita clueca es una gallinita que ha tenido pollitos, ha dado, esos huevitos han dado a luz una serie de pollitos. Y esos pollos chiquitos, pollitos pequeños, no sé cómo le llaman en tu país, pollito también, pollitos también. Y hay el hermano haitiano, François, ¿cómo se dice? François, a los pollos chiquitos, ¿cómo se le dice allá? Pollo chiquito. A los pollos chiquititos. Puse, ¿no es? Ahí está. Eso es. Entonces esta gallinita tiene pollitos chiquitos y puede tener una cantidad, 10, 12, 15 pollos. Y esta gallina, ¿cómo los cubre? Con sus alas. Métete debajo del ala y sácale un pollo y verás las consecuencias. ¿Quién se atreve a sacarle un pollito que está debajo de la sala de esa gallinita clueca? Nadie se atreve. Entonces, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Que venga un diablazo, que venga un demonio, que venga un espíritu inmundo a pretender sacarte debajo de las alas del Señor. A ver cómo le va. Aleluya. Señor. Gracias. Mira. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Eso es lo que hace Dios con sus hijos. ¿Cuántos estamos debajo de las alas del Señor? ¡Aleluya! ¿Y por qué? ¿Por qué nos mete debajo de sus alas? Porque Él es misericordioso. No porque tú eres bueno, no porque tú haces tantos méritos, no porque tú vives impecable, sino porque Él es misericordioso. Oh, hermano mío, métete debajo de las alas del Señor en esta mañana. ¡Cuán precioso, Dios, es tu misericordia! ¡Oh, aleluya! Qué hermoso estar debajo de las alas del Señor. Ahí encuentras sombra, encuentras abrigo, encuentras amor, afecto, encuentras regocijo. Es una delicia estar. Esos pollitos viven una delicia estando debajo de las alas de la gallinita. Por más que venga el sol abrasador, por más que venga la lluvia o el frío, si están debajo de las alas, ahí están en un ambiente maravilloso. Así cada uno de nosotros tiene que estar bajo las alas del Señor, porque es preciosa la misericordia de Dios para ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y podríamos seguir hablando tanto y tanto, compartiendo tantas experiencias de la misericordia de Dios, tantos ejemplos que hay en las Escrituras, tantas vivencias que tal vez muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos tenido con la misericordia del Señor. Amén. Tantas y tantas experiencias, cosas gloriosas y hermosas que hemos vivido. ¿Ha gustado de la misericordia del Señor? Amén. Yo sé que sí. Cada uno de los que estamos acá podemos dar testimonio de la misericordia de Dios. Entonces, amados míos, Dios es misericordioso. Amén. Y por su misericordia, yo te invito en el día de hoy, te insto y te ruego en el nombre de Jesús, por favor, hijos de Dios, hijas del Señor que estáis aquí, métete bajo las alas del Señor, confía en su misericordia. Aleluya. Deja que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Vive en obediencia a la palabra. Vive bajo sujeto a la voluntad del Señor y te seguirán el bien y la misericordia todos los días de tu vida. ¿Has visto personas que salen de una y caen en otra? Les pasa una y luego otra y ya salieron de esa, se está secando la transpiración de lo angustioso y les viene otra. Les pasa las de Job. Y algunos viven las de Job día tras día. No es esa la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios. Entonces cerciórate tú que el bien y la misericordia te sigan a ti.
Y para que el bien y la misericordia de Dios te sigan a ti, tú tienes que vivir en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se comprometen a vivir en obediencia a la palabra de Dios? Amén. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Su misericordia es para siempre, para siempre. Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Pero viene la ira. Es lenta. La misericordia corre más rápida que la ira. Pero viene la ira. Espero en el Señor que ninguno de nosotros sea sujeto de la ira de Dios. Porque si alguno es sujeto de la ira de Dios, mejor le fuera tomarse una gruesa piedra de molino, atársela con una cadena al cuello y echarse a lo profundo de la mar. Eso es más sano a que te alcance la ira de Dios. Pero hermanos, Dios también es justo. ¿Cómo voy a aplicar lo que es la justicia de Dios? Tengo una idea. Me parece que se lo he expresado, no es nada nuevo en todo caso, ¿eh? De originalidad poco acá. ¿Ya? No es nada nuevo. La justicia de Dios se la voy a explicar hay un versículo tremendo que expresó el profeta Habacuc. Y esa expresión, esa verdad bíblica, tocó de una manera tan increíblemente a Martín Lutero en su corazón, en su espíritu, estando él allá en Roma, en la Basílica de San Pedro, y él subiendo y bajando los escalones de rodillas porque alguien le había dicho a este sacerdote. En aquel entonces no existía iglesia católica ni iglesia evangélica, solo la iglesia. Alguien le había dicho a este sacerdote: si tú subes tantas veces de rodillas las escalinatas de la Basílica de San Pedro y bajas tantas veces, entonces vas a tener seguridad de tu salvación. Porque él quedó absolutamente choqueado, como decimos en el lenguaje moderno, en estado de shock. Cuando un amigo muy sentido de él, en una tormentosa noche de invierno, él iba transitando por un lugar campestre y vino un rayo y lo fulminó. Entonces su amigo, un joven como él, cayó fulminado por ese rayo. Y entonces Martín Lutero se hizo un montón de preguntas. Dijo: ¿quién le dio a él la extrema unción? ¿Quién lo ayudó a confesar pecados para quedar libre, para ir a la presencia de Dios? Entonces eso a él lo atormentaba, ese pensamiento lo atormentaba, porque él no tenía respuesta y nadie podía darle respuesta de si su amigo se había ido al cielo o se había perdido en el infierno. Entonces él quería tener la seguridad. Era un hombre culto, un muchacho culto, 19, 20 años, ya hacía clases de teología, inteligentísimo, pero él no tenía esa seguridad. Y entonces él, a través de una serie de sucesos, él es invitado para ir allá a Roma y se encuentra con esta situación. No voy a describir todo el hecho, solo el punto, voy a ir al punto al cual quiero rescatar. Y entonces él está subiendo, está ahí en ese lugar subiendo las escalinatas, y de repente una voz interior, la voz del Espíritu Santo, hoy día podemos saber con absoluta seguridad, una voz interior le dijo: mas el justo por su fe vivirá. Amén. Mas el justo por su fe vivirá. Y entonces Martín Lutero, en su interior, en su espíritu, hizo como una explosión de una bomba atómica impresionante, donde su mente se abrió, su espíritu quedó en estado de éxtasis. Y entonces, dice él, entendió y comprendió que para alcanzar seguridad de la salvación no es por lo que él podía hacer o decir, sino que era para vivir en obediencia a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Mas el justo por su fe vivirá.
Entonces él dijo, creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Lo creo, tengo fe en el sacrificio de Cristo. Va a ser justo por su fe. Vivirá. Entonces él se levantó y pudo decir delante de la presencia del Señor, gracias a Dios, me siento libre, me siento salvo, soy justo delante de ti, porque creo en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y esa revelación de justicia trajo lo que se llama la reforma. La reforma. Y eso trajo, irradió, encendió toda Europa y comenzó a incendiar todo el mundo. Y comenzó lo que se acabó, lo que se llamaba el oscurantismo, y comenzó lo que se llama, lo que realmente se llama ahora en la época del Renacimiento. Él entendió que era justo delante de Dios por fe. Aleluya. Por fe. ¿Cuántos justos hay en este lugar? Amén. ¿Cuántos justos hay en este lugar? Amén. Dígalo con convicción, con certeza. ¿Cuántos justos hay en este lugar? Amén. Todos aquellos que hemos creído en Cristo somos justos delante de Dios. Aleluya. Porque fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Qué significa entonces, para graficarle la idea de lo que implica ser justo? Ser justo delante de Dios es lo contrario a lo que expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 23. No lo busque, solo escuche. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano ha pecado. Todos nosotros hemos pecado. ¿Qué significa que todos nosotros hemos pecado? Significa que nosotros de la raíz de Adán y de Eva, al engendrarse, cuando se junta el óvulo con el espermio y se engendra la vida humana, ahí, cuando se engendra eso, esa personita que nace con una raíz de pecado. ¿Cómo lo sabe usted? Pues usted vaya al Salmo 53 y lea lo que nos enseña David. En pecado me concibió mi madre, y mi embrión vino en tus ojos, dice de Dios. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas acerca de mí que luego tú formaste. Mi embrión vieron tus ojos, y en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que la madre tuvo una relación de fornicación o de adulterio para engendrarlo a él. Significa que cuando se engendró en su vientre, en el vientre de la madre de David, se engendró el óvulo con el espermio, ahí en pecado, ahí nació la raíz de pecado. Todos nosotros nacemos con una raíz de pecado. Por eso que ninguno de nosotros puede ser justo delante de Dios, porque la justicia delante de Dios, ser justo delante de Dios, está íntimamente ligado con la santidad. La justicia y la santidad están íntimamente ligados. Entonces todos nosotros nacemos injustos delante de Dios. Esto quiere decir que los albañiles usan una lienza con un peso en la punta. Eso se le llama comúnmente un plomo. ¿Conocen ese lenguaje? Lo conocen allá también, ¿no es cierto? En Haití, ¿verdad? ¿Ven ustedes? Sí. Colombianos. De buena cepa. De buena cepa. Mis hermanos colombianos, venezolanos, haitianos. Entonces, el albañil usa un plomo para levantar un muro, para que este muro sea perfecto. Oiga, paréntesis, cuando vinimos acá y llegamos acá, este muro, mire, era lo menos imperfecto que pudiera ser. Entonces, los albañiles que venían acá, Freddy, un montón de albañiles que saben mucho de construcción. Freddy no es albañil, es mucho más que albañil, sin menospreciar a los albañiles. Entonces, Fredito levantó estos muros y aplomó. Es decir, tomó esa alianza con un peso en la punta y
hizo descender la alianza con el peso, y entonces el muro tenía que estar en línea paralela, el muro con la alianza, en línea paralela. Si estaba perfectamente en línea paralela, quiere decir que el muro está aplomado, está justo como tiene que estar. Si ese muro no está aplomado, entonces no está justo como tiene que estar, porque tú, a medida que va levantando ese muro cada vez se va torciendo más y más. No está aplomado, no está justo. Ese muro no sirve. Entonces, Dios nos entregó a todos los seres humanos, atención con esto, para que entendamos lo que es la justicia de Dios. Nos entregó a todos los seres humanos, a ti joven, a ti señorita, a ti dama, a ti caballero, a ti anciano. Dios te entregó un plomo para ver si tú estás aplomado con Dios, para ver si tú estás justo, si eres justo delante de Dios. Ese plomo tiene un nombre, se llama la ley. ¿Cuál ley? El decálogo. ¿Cuál es ese? Las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. ¿Ahora estamos claros? Bueno, léalo. Ahora sí, ahí está el decálogo. Y luego entonces Dios empieza a desarrollar esa ley y le empieza a dar a Moisés una serie de ordenanzas más explícitas que están descritas en el libro de Levítico y luego reiteradas en el libro de Deuteronomio. Eso se llama el plomo de Dios, la ley. La ley es el plomo de Dios. Cada uno de nosotros toma, ¿cómo se llama eso cuando se hacen pruebas objetivas? La matriz, ¿cómo se le llama? Que se van comparando A, B, C, D. Maestros, ayúdenme. Se hace una prueba objetiva y la 1 es la A, la 2 es la E, la 3 es la C, etc. ¿Cómo se llama eso? Una plantilla. Una plantilla, ¿verdad? La matriz. Entonces se corrige eso de acuerdo a la matriz. Entonces la ley es la matriz. Entonces tú empiezas a cotejar tus conductas internas y no solo externas. Coteja tus conductas internas y externas con la matriz, con la ley. Y vas viendo tú, eres 100% veraz, vale. Eres 100% juicioso, vale. Tienes doble estándar. Ay, no, esa no la entendí. Pasa a la siguiente. Miente de vez en cuando. A ver, pero no, más claro, más claro. Y vamos aplicando la matriz, el plomo. Y de repente el muro se nos empieza a torcer de una o de otra manera. Y entonces nos encontramos en la misma situación en que se encontró aquel joven, un joven prodigioso, un joven que Jesús amó. Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Entonces, ¿qué hizo Jesús? La ley, sabes, el plomo de Dios conoces, ¿verdad? No mentirás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ¿se acuerdan? Oh, le dijo aquel hombre, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces dice que Jesús lo amó. Oh, qué tremendo varón, qué hombre tan impresionante es este. Oh, hijo, ¿sabes qué? Le dijo Jesús, tu plomo va perfecto, tu muro está perfectamente bien construido, va paralelo con la ley, no ha fallado en ni uno, pero te falta una cosa, una sola. ¿Cuál es, Señor? Dime, estoy dispuesto. Dice la palabra que era joven muy rico, y le dijo Jesús, ve y todo lo que tienes, véndelo, toma toda esa riqueza, dásela a los pobres, ven y sígueme, y tu galardón será grande en los cielos. ¿Qué hizo aquel joven? Bajó la cabeza y se fue entristecido, porque era muy rico y tenía muchos bienes, y en vez de heredar la vida eterna, prefirió heredar solo dinero y perdición eterna.
Cuando aplicamos el plomo de Dios, cuando aplicamos la ley, nos damos cuenta que todos somos injustos, porque en algún punto fallamos en los 10 mandamientos. Hoy día pudiéramos cumplirlo todos, mañana también, la próxima semana también, ya estamos recontentos. Pero llegando a fin de mes, fallamos en uno o fallamos en dos. ¡Ah, qué lata! Bueno, vamos a ir, nuevo mes, nuevo movimiento, nuevas acciones, nuevos deseos. Y empezamos bien el mes que sigue. Ahora sí que sí. Al segundo día ya fallamos. ¡Ay, Señor, qué deprimente! Vamos con el otro mes, ya, ahora sí. Y ahí nos pasamos fallando, nos pasamos cayendo. En algún punto somos injustos. Entonces no hay nadie justo, ni aún uno. Amén. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, una persona justa es una persona que está aplomada por la ley de Dios, que no falla nunca en ninguno de sus puntos. ¿Ha existido algún ser humano así? Solamente uno. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Por eso que dice que el fin de la ley es Cristo. Y en Cristo somos llamados justos. ¿Cuántos justos hay aquí? ¡Déjenme amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Esa es la justicia. La justicia proviene de Cristo. Entonces, algunos dirán, pero bueno, ¿eso qué tiene que ver? Tiene todo que ver. Porque si tú no eres injusto, no heredarás. Si eres injusto, no heredarás el reino de Dios. ¿Qué me está diciendo? ¿Me está echando del paraíso, de la eternidad? No, Señor, no te estoy echando. Tú te estás saliendo. Aleluya. Entonces, Dios es justo, 100% justo. Y ninguna cosa sucia, inmunda o injusta tendrá herencia o participará del reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos tiene que ser un hombre o una mujer totalmente justo delante de Dios. Amén. Oh, aleluya. Aleluya. Por lo tanto, la justificación es de la mayor importancia. Te estoy enseñando acerca de la doctrina de la justificación. Somos justos, llamados justos en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Aleluya. Mira cómo está Dios. Salmo 9:8. Observa lo que dice la palabra. Salmo 9:8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amados hermanos, por favor, entienda esto. El Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de poder, el Dios de gloria, el Dios omnipotente, omnisciente, el Dios todopoderoso es un Dios justo, justo. Él juzgará al mundo con justicia, con justicia, con justicia. Ay, ¿qué pasa con todos aquellos que nunca escucharon de Cristo y murieron? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Ese es un problema de Dios, no es tuyo. Ay, mire, ¿cómo eso de que no creo? Porque claro, y todos esos indígenas que murieron, los aborígenes, indígenas que han muerto. ¿De Cristo cuándo? Nunca. ¿Y qué pasa con esa gente? Ese es un problema que tiene. Eso es un asunto de Dios, no es asunto tuyo. Lo único que yo tengo claro en mi corazón, que Dios es justo. Amén. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos los juzgará con rectitud, con rectitud, con rectitud. Hermano, Dios te juzga con justicia y con rectitud. Por eso tú puedes ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Hermano, acerquémonos a ese trono de justicia, a ese trono de gracia que tiene Dios. Dios juzgará a todos. Y aquí viene la respuesta para todos aquellos que dicen, yo tengo esa pregunta y mientras Dios no me responde esa pregunta no voy a creer en Él. Pues ya está respondida la pregunta. Así que por favor, hermano, vuélvete a Cristo de todo corazón. Dios juzgará al mundo con justicia. Aleluya. Cada persona que ha nacido sobre el planeta Tierra,
Cada uno de los que perecieron allá en el diluvio universal, sin nunca haber escuchado de Dios, de Cristo, del sacrificio del animalito, etc., cada uno de ellos será juzgado con justicia por parte de Dios. Cada persona que haya muerto, cada hombre que haya muerto sobre la faz de la tierra, que nunca escuchó hablar del amor de Dios, del perdón del Señor, de la misericordia de Dios, ese hombre será juzgado delante de Dios con justicia y con rectitud, porque así es Dios. Ese es el Dios justo al cual nosotros amamos. Amén. ¡Aleluya! Amén. Mira lo que dice ahora Pedro, ya estamos concluyendo. Segunda de Pedro 3:13. Atención con lo que viene. Pero nosotros, la iglesia del Señor, ¿cuánta iglesia del Señor hay aquí? Amén. Nosotros esperamos según sus promesas. ¿Tienes promesa de parte de Dios para ti? Amén. ¿Cuántas promesas? Muchas, pocas o más o menos. Muchas promesas. Nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, que tienen una característica, una singularidad, en los cuales ¿qué? Mora la justicia. Gloria a Dios. Mora la justicia. En los cielos nuevos, en la tierra nueva que vamos a heredar, ¿cuántos vamos a heredar? Dígame, dame un amén. Amén. Habrá justicia. Mora la justicia, vive la justicia. En los cielos nuevos y tierra nueva no hay más injusticia. Amén. Se acabaron los sindicatos. La inspección de trabajo quedó cesante. No hay ningún reclamo. Y también se acabaron los abogados laborales. En los cielos nuevos y tierra nueva mora la justicia. La justicia, cuando estemos en la gloria, allá viviremos un reino de justicia. Justicia, justicia, porque Dios es justo. Dios es justo. Y si Dios está justo, ¿por qué aquí no mora la justicia? ¡Ah! ¿Cómo va a morar la justicia si aquí cada cual hace lo que quiere? ¿Cómo va a morar la justicia de Dios si aquí lo que más se hace es desobedecer su voluntad? ¿Cómo va a morar aquí la justicia de Dios si cada cual camina su propio camino? ¿Cómo va a morar la justicia de Dios si nadie consulta a Dios antes de tomar decisiones? ¿Conoces al Dios justo? ¿Conoces al Dios justo? Entonces, como tú sabes que Dios es justo, tú tienes que tomar decisiones basados en la perfecta voluntad del Señor. Y aunque muchas veces te tratan con injusticia, porque eso acontece, hermanos, eso hoy acontece, aún para los hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes que están acá han sido tratados injustamente en muchas acciones de su vida, injustamente en su trabajo, injustamente en muchos lugares? Yo también he sido objeto de muchas injusticias. ¿Por qué? Porque nadie considera a Dios primeramente. Pero viene el día en que nosotros moraremos en cielos nuevos y tierra nueva, amén, en los cuales mora la justicia de Dios. Yo amo la justicia del Señor. ¿Sabe qué? No hay nada más hermoso que la justicia de Dios. No hay nada más bello que la justicia del Señor. No hay nada más hermoso que exponerse a la justicia de Dios. Finalmente quiero hacer de esta cita bíblica una gran realidad para cada uno de nosotros. Primera de Timoteo 6:8. Ya estamos concluyendo, hermanos. Pablo, escribiendo a este joven Timoteo, le expresa lo siguiente en su primera carta a Timoteo. Así que le dice Pablo a Timoteo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es un Dios misericordioso. Amén. Y Dios es un Dios justo. Amén. Oh, aleluya. Aleluya. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Los pseudos de la prosperidad dirían: ese Pablo era un mediocre, se quedó a mitad de camino.
los que predican la pseudo doctrina de la prosperidad, falacia y mentira del infierno. Dios ama nuestra prosperidad, pero nosotros no vivimos para vivir en prosperidad, porque el apóstol nos enseña, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Contentos con esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Lea el 9 entonces. Vamos con ese 9. ¿Se quedó pegado en el 8, amiguito? Bueno, yo le leo el 9. Primera Timoteo. Ahí está el 9. Escucha, iglesia amada del Señor y los pseudos de la prosperidad, escuchen, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los del pseudo de la prosperidad deberían tener esta cita bíblica pegada en todos los muros de esos lugares, para que aprendan a ser juiciosos, para que aprendan a ser sabios, para que abandonen esa tontera de enriquecerse. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Aleluya. Oh, hermano, Dios ama nuestra prosperidad, Dios quiere nuestra prosperidad. Sí, eso es absolutamente cierto. Pero nosotros no debemos correr detrás de riqueza, porque si corremos detrás de riqueza caeremos en tentación y lazo. El lazo nos caza, el lazo del cazador nos caza, y después eso nos deja preso. Y esas personas caen en muchas codicias necias y dañosas. ¿Cuánta gente he visto destruida por correr detrás de la codicia? He visto muchos. A un hijo de Dios he visto caer en lazo y tentación del diablo por querer correr tras la codicia. La codicia de enriquecerse, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Iglesia amado del Señor, aprenda esto. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el dinero. No, es el dinero. ¿Qué? ¿Entienden? El dinero es neutro. No es bueno ni es malo. Es neutro. Si tú estás en una isla, te quedaste a la vera por viajar en un crucero y alcanzaste a arrancar con tu mochila llena de dinero, llena de billetes ahí, una mochila grandota, y hay un frío que te cala los huesos, no tienes ni siquiera un pedazo de astilla de bote para abrigarte. ¿Qué haces? ¿Te pones congelado o le prendes fuego a todos esos billetes para calentarte un poco? Yo le prendo fuego. Y ahí se me va, mientras me caliento, lloro dales, mientras estoy calentito. Ay, billetito. Ay, gracias, Señor, por este billetito. ¿Para qué te sirven los millones de dólares si te vas a morir de frío? El dinero es neutro. Es neutro. Entonces, iglesia amada del Señor, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero si eso es cierto, el amor al dinero. ¿Cuántas personas emprenden una empresa? ¿Cuántas personas se mueven en una empresa? Porque obvio, quieren lograr un mejor estándar económico. Hasta ahí está todo bien. Y es legítimo que todos tengamos un sentido de progreso, un sentido de prosperidad. Eso está bien. Pero mucha gente, voy a hablar ahora a los cristianos, no me voy a referir a nosotros. A nosotros los dejo fuera. Agarre el cinturón a los cristianos y se fija bien los pantalones. Y empieza el hermano orando, clamando, ayunando con su esposa, con sus hijos, y Dios lo empieza a prosperar. ¡Qué rico! Pero se da cuenta el hermano que las mejores ventas son los domingos en la mañana. Y no hay miércoles malo. De las 7:30 para adelante no hay miércoles malos, son todos buenos. Y los varones se dieron cuenta que los lunes les cunde como nunca. Y les deja a la esposita que trabaja el viernes y la esposita ahí está feliz porque gana más dinero. Y entonces el hermano se va destruyendo a sí mismo su vida espiritual por un mero bienestar económico.
Finalmente ese hermano, esa hermana, esa familia termina completamente destruida por amor al dinero. Y vive diciendo el hermanito con su esposita: no, nosotros no amamos el dinero, no amamos el dinero. El dinero no hace la felicidad, la financia. El dinero financia la felicidad, no la hace. Y entonces pasa eso. Raíz de todos los males es el amor. Así es, Señor. De repente, amado mío, he visto tanta gente necia. Y aquí estamos terminando. No se vaya, presta atención, por favor, no se distraiga. Gente que ha acumulado. He visto tanta gente, sí. Y de repente le vino el cáncer. Y aguantó 2 meses. Y ya no está más. Nunca le importó Dios, no le interesó Jesucristo, nunca quiso congregarse en una iglesia, nunca quiso que le hablaran del Señor. Y cuando le hablaban hacía mofa, hacía burla y hacía oídos sordos. Y esa persona acumuló riqueza, pero hoy está en el infierno y otros están disfrutando de todo lo que él juntó. ¿De qué te valió? ¿Se da cuenta? Por eso, iglesia amada, acá me pone el Señor que lo diga. Por eso, iglesia amada, cada uno de nosotros no puede albergar amor al dinero. Y por eso usted tiene que ser un hombre o una mujer temeroso de Dios, obediente a la palabra. Separe su diezmo, separe su ofrenda, separe sus primicias, tráigalas a la iglesia, bendiga al Señor con su diezmo, Amén. bendiga al Señor con sus ofrendas, bendiga al Señor con sus primicias. Dios no necesita nada de eso, porque el dinero, las riquezas son todas de Él. Él creó las minas, ¿o no? Sí, Señor. Él creó las montañas con toda su riqueza. Él los hizo. Las riquezas son todas de Él. Amén. No necesita nuestros diezmos ni nuestro dinero. Bendiga al Señor con sus diezmos, ofrendas y primicias. Tráigalos al alfolí, aquí al altar, para que haya alimento en la casa del Señor. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición sobre vosotros, hasta que sobre y abunde. ¡Aleluya! Raíz de todos los males es el amor al dinero. Es que no me va a alcanzar. Es que conviértete a Cristo primero. Aleluya. Y si no me alcanza, Bendito y Dios. si el Señor dice que le estás robando, ¿con cuál te quedas? ¿El no me alcanza o que le estás robando? Ay, pastor, no sea tan duro, no hay que si no después llega un tiempo. Bueno, vaya a reclamarle a Malaquías, no me reclame a mí. Póngase a pelear con el profeta Malaquías. Parta al tiro con el capítulo 3. Empieza a discutir con él ahí en el capítulo 3. Pelea, hágale una buena pelea ahí al profeta Malaquías. Vosotros, toda la nación, toda, me habéis robado. Así es, Dios. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, por cuanto la nación toda me habéis robado. Dice Dios por boca del profeta Malaquías. Amén. Póngase a cuenta con Dios. No le tenga amor al dinero. Sea un hombre o una mujer que tiene esa fe, esa confianza y sabe que Dios es justo. Prueba a Dios en eso. ¿Sabe qué? Lo que diezmamos, lo que ofrendamos, lo que traemos primicias, hemos desafiado a Dios, le hemos probado. Y lo único que yo puedo decir: Dios es justo. Amén. Dios es fiel. Dios es justo y fiel. ¡Aleluya! Usted no tiene idea cuánto Dios me ha prosperado. Gracias. Agarra todos los diezmos a la iglesia y va adentro. No, Señor, te he equivocado. Eso no.
Voy muy rápido, parece. ¿Estoy claro o no estoy claro? Agarra todos los tiempos para el toro y dice: Señor, lo que queda para mí es para ti, el resto es para mí. No, Señor, tenemos un pacto con mi esposa, con Dios. Señor, el diezmo es tuyo. Usted no tiene idea. Ahora nosotros en abril recibimos buena cantidad. Todo es para mi Señor. Ahí está. Y no me importa a mí si tengo que diezmar 20,000, 50,000, 100,000, 1,000,000, me da lo mismo. Me da lo mismo. ¿Por qué? Porque no es la cantidad, es el corazón. Amén. Es honra y premia. Es el corazón, la disposición del corazón. Aleluya. Eso es. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando alguno. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando Pablo? A Timoteo, para que Timoteo se lo haga saber a quién. A la iglesia. Ah, entonces Pablo le está hablando a la iglesia. Ah, y si lo que era bueno para esa iglesia primitiva, ¿será bueno para nosotros? Ah, no, esa cuestión es de la antigüedad, esa cuestión es de la antigüedad, ya no corre. ¿Quién te dijo eso? ¿Y cómo sabe usted que corre, pastor? Sécase la hierba, cáese la flor, más la palabra desde el pueblo permanece para siempre. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso al pastor! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! Se extraviaron de la fe. ¡Ay, qué terrible! Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, por amor al dinero, ten cuidado, porque caerás en codicia y se extraviará tu fe. ¿Cuántos hombres que un día conocieron al Señor? ¿Cuántas personas conozco que lo primero que sacan en cara que los pastores se llevan el diezmo? Pobre de ellos, con ellos justifican su impiedad delante de Dios, porque su corazón está en el dinero. Y después claman y piden que uno ore por ellos. Pero como Dios es misericordioso y como Él nos ha enseñado a ser misericordiosos, uno ora igualmente por esas personas. Aunque hayan denigrado a los siervos de Dios, igualmente oro por ellos. Entonces, para cerrar, 11. Mas tú, oh hombre de Dios, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres de Dios hay aquí? Amén. Esta palabra es para ti y para mí. Amén. Huye de estas cosas. Aleluya. Huye. Ok, ¿cuántos vamos a huir de la codicia? Amén. ¿Cuántos vamos a huir del amor al dinero? Amén. Yo huyo de eso, hermano. Huyo. Porque yo no quiero que mi fe sea corrompida. Yo no quiero ser traspasado de muchos dolores. Yo no quiero, hermano, perder mi fe. Tengo una herencia eterna y ningún dinero me perturbará, me desviará de mi herencia gloriosa en los cielos. Aleluya. Huye de estas cosas. Bueno, ok, huyo, pero huyo en dirección alocada. Huyo en un sinsentido. ¿Hacia dónde me dirijo? Ah, ahí está. Sigue la justicia. Sea un hombre justo, una mujer justa. Da para mucho esto, pues ya no fue la hora. ¿Me permiten 5 minutos? ¿Me lo permiten? El que dice que no, salga, y el que queda feliz afuera, da igual. Se sube en la intro, cualquier cosa, el resto permanece. Se me fue. Sigue la justicia, salvaron. Sigue la justicia. Sigue la justicia. Dios es justo. Nosotros como hijos de Dios somos hombres justos, mujeres justas. Ahora, gracias en gracias. Juzgue con justicia lo que como ha de juzgar a sus hijos. Juzgue con justicia a su esposa o a su esposo. Juzgue con justicia a sus padres. Hágalo. Y si no tiene un justo juicio hacia papá, hacia mamá, hacia su cónyuge, cállese la boca. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Entonces, si usted no puede juzgar con justicia a su cónyuge, a sus hijos, a sus padres,
no los juzgue. Cállese la boca y diga: Señor, tú eres justo, juzga tú esta situación. Sigue la justicia, la piedad, la piedad, la piedad, la piedad, la misericordia, la misericordia, la misericordia. Sigue la piedad. Sea un hombre piadoso, un hombre misericordioso, una mujer misericordiosa. Trate con misericordia a su cónyuge, porque su cónyuge es tan frágil como usted. No escuché ningún amén. Amén. ¡Amén! Para que me escuche mi esposa. Yo soy tan frágil como ella. Sigue la justicia, la piedad, la fe, la fe. Entonces yo huyo. Tú y yo huimos del amor al dinero, de esa necedad, porque eso nos puede corromper. Caemos en el lazo del diablo, eso nos puede destruir la fe. Huyo, huyo, esa dirección es mala, eso huele a veneno, en esa olla hay caldo de muerte. Yo no quiero eso, huyo y corro hacia la justicia, hacia la piedad, hacia la fe. El amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Gracias, Señor. Dios es un Dios de misericordia y Dios es un Dios justo. Nosotros hemos de ser personas misericordiosas y también justas. Y en lo que no tenemos un justo juicio, callamos la boca y decimos: Señor, tú juzga. ¿Sabe qué? No es bueno que juzguemos tanto. ¿Por qué? Porque Jesús nos da una clarita. Hombre, dice, cuidado al juzgar, porque tú puedes tener una viga en tu ojo y tú quieres sacar la paja del ojo de tu hermano, y al sacar la pajita, preocúpate que tienes una tremenda viga en tu ojo. Entonces, para quitar la paja del ojo de tu hermano, primero saca la viga de tu ojo. Amén. Y aquí hay un sentido común. Usted ve, nosotros como personas dignas de misericordia del Señor, nosotros como personas limitadas, falibles, débiles, nosotros tenemos un juicio, diría yo, si lo pudiera graficar de una manera horizontal. Es decir, vemos un aspecto de la realidad. No obstante, Dios es como ese dron, hiperdrón, magnífico, excelso, maravilloso. Dios tiene la visión total. Nosotros tenemos visión parcial. Por eso cuídese de juzgar. Amén. Amén. Cuídese de juzgar. Sea cuidadoso. Mejor sigamos la fe, la justicia, la piedad, el amor, la paciencia. Téngale paciencia a sus hijos. Téngale paciencia a su cónyuge. Téngale paciencia, por favor, téngale paciencia. Conmigo tienen mucha paciencia. En mi casa hay un apostolado de paciencia para conmigo. Es maravilloso. Si estuviéramos en el tiempo de la ley, algo nos iba. Oiga, ya más bien echado fuera patas. Pero gloria a Dios que hay un apostolado de paciencia para conmigo. Usted sea paciente también para con el otro. El amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, no se olvide, Dios es misericordioso y Dios es justo. Por la justicia de Dios, cierro acá, ninguno pasará sin ser juzgado. Ninguna persona, nadie. Cuando tú te haces las preguntas, abro aquí especialmente a todos los jóvenes, porque yo sé que la mayoría de ellos se las hace como nosotros los adultos nos las hicimos durante largo tiempo, por muchos años, en nuestro tiempo de juventud. Y lidiábamos con la justicia de Dios, le dábamos, buscábamos cómo, a ver, Dios, no entiendo. Tanta gente que muere, que nunca ha conocido a Cristo. ¿Qué pasa con todos los países musulmanes? Con los millones de chinos, con los hindúes, Señor. Ay, ¿cómo Cristo? Y nunca Cristo, de nada de Cristo. ¿Cómo? Ay, no entiendo, Dios. No lidie con eso. Usted confía en la justicia de Dios. Dios es justo. Por eso viene aquí el gran día, el día del juicio final, el gran día, donde todas las personas desfilarán delante de Dios y todas rendirán cuenta de su vida.
Y el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 2, que serán juzgados según sus razonamientos. Capítulo 1, según sus razonamientos. Y su intuición le dará el justo juicio a esas personas. Nadie pasará sin ser juzgado por Dios. Cada uno de los que estamos acá, que tenemos a Cristo en el corazón, que hemos recibido a Cristo en el corazón, ya hemos sido juzgados en Cristo. Tú eres un hombre justo, una mujer justa delante de Dios. Entonces ahora muévete en la misericordia poderosa del Señor. Deja que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Deja que te siga el bien y la misericordia. Tú avanza como un hijo de Dios, como una hija del Señor. Avanza con un corazón henchido de amor, de gozo, de obediencia a la palabra, y te seguirán el bien y la misericordia todos los días de tu vida. Póngase en pie, iglesia amada del Señor, por favor. Póngase en pie.